Crónicas de lo cotidiano. Restauré la casa de muñecas que mi esposa perdió cuando era niña. Ahora mi familia quiere que se la dé a mi sobrina mimada. Hace unos meses logré conseguir un regalo muy especial para mi esposa, una casa de muñecas idéntica a la que sus padres le dieron cuando era niña. Ella la adoraba, era su tesoro más preciado, pero por un accidente la perdió siendo muy pequeña. Con el paso del tiempo, y tras la muerte de sus padres, esa casa se convirtió en un recuerdo importante, algo que siempre lamentó haber perdido. Después de mucho buscar, encontré una igual. No estaba en las mejores condiciones, pero me tomé el tiempo de restaurarla con todo el cuidado del mundo. Era un regalo muy personal, algo pensado desde el amor y la nostalgia. Un día, mientras estábamos en casa de mi hermano y quise enseñarle lo que había hecho, mi sobrina la vio. Tiene 8 años y, desde que puso los ojos en la casa, no ha dejado de insistir en que la quiere para ella. Lo peor vino después, cuando mi hermano y el resto de mi familia empezaron a decirme que no tenía nada de malo dársela, porque al final es un juguete y los niños deben jugar. Pero no entienden que no se trata solo de eso. Para entender por qué esta casa de muñecas es tan especial, necesito contar un poco más del contexto. Cuando mi esposa era niña, sus papás le compraron esa casa con muchísimo esfuerzo. No venían de una familia con dinero, y lo poco que ganaban lo estiraban como podían. Ella siempre cuenta que sus papás ahorraron durante meses para poder dársela como regalo en su cumpleaños, y que cuando la vio por primera vez, no lo podía creer. Tenía luces diminutas, muebles detallados y hasta una pequeña escoba de madera en una esquina. Era como un mundo entero solo para ella. Pero lo que realmente hace especial esa casa es que, unos años después, cuando ella tenía apenas 15, sus papás murieron en un accidente automovilístico. Fue algo que la marcó para siempre. La casa de muñecas fue, durante mucho tiempo, el único recuerdo físico que le quedó de ellos. Algo que podía mirar, tocar, que le hacía sentir que todavía estaban cerca de alguna forma y lo mucho que la amaron. Después del accidente, ella tuvo que irse a vivir con la hermana de su mamá. No era una mala persona, pero tampoco era alguien muy atenta con los sentimientos de los demás. Años después, en una de las mudanzas que hicieron, perdieron la casa de muñecas. Nadie supo exactamente cómo pasó. Solo desapareció. Mi esposa preguntó por ella varias veces, pero siempre recibió respuestas vagas. Fue un golpe muy fuerte para ella. Con los años, siempre intentó encontrar una parecida. Buscó en mercados, ferias, tiendas de juguetes antiguos, incluso en Internet, pero nunca tuvo suerte. O eran modelos distintos, o estaban incompletos, o simplemente no eran esa casa. Hasta que un día, durante un breve viaje de trabajo a otra ciudad, entré por casualidad a una pequeña tienda de juguetes antiguos. Era de esas que parecen más un desván que una tienda, con estantes llenos de cosas de otra época. Y ahí, entre un tren de hojalata y una caja polvorienta de muñecos rotos, la vi. Estaba dañada, claramente maltratada por los años y el uso, pero era exactamente la misma casa de muñecas. Mismo diseño, misma fachada, mismos detalles. Incluso tenía todos los pequeños accesorios que ella me había descrito alguna vez. No lo dudé. La compré en ese mismo momento, con la firme decisión de restaurarla pieza por pieza y devolvérsela a mi esposa. No como una réplica sin alma, sino como un regalo que pudiera devolverle, aunque sea un poco, esa parte de su infancia. Así que, con la decisión tomada, me lancé a la tarea de restaurar la casa de muñecas. No fue fácil. Por un lado, mi trabajo me absorbía bastante tiempo, pero por el otro, no quería apresurarme en ningún detalle. Quería que quedara perfecta, tal como mi esposa la recordaba. Pasé meses buscando piezas de repuesto, restaurando los muebles, limpiando las paredes, incluso reparando las pequeñas luces que, aunque no servían, quería que brillaran nuevamente. El proceso fue largo y frustrante, pero cada vez que veía una parte restaurada, me sentía más motivado.
Fueron 6 meses de trabajo, y para cuando finalmente pude terminarla, faltaban apenas 2 semanas para su cumpleaños. Aunque ya me estaba mordiendo las uñas por la espera, tenía todo planeado, un momento tranquilo, sin que ella sospechara nada, para entregársela como sorpresa. Sabía que iba a ser un regalo muy emotivo, algo que jamás olvidaría. Pero, como suele pasar, no pude esperar a mostrarla. El día que terminé la restauración, decidí pedirle la opinión a alguien cercano. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto, y pensé que mi hermano podría darme una idea objetiva. Estábamos en casa de mis papás, así que aproveché para mostrarle la casa de muñecas en privado. No me esperaba lo que vino después. Mientras hablaba con él sobre el trabajo que me había costado restaurarla, mi sobrina, que estaba en la sala jugando, escuchó de qué estábamos hablando. Se acercó curiosa, preguntó si podía verla y, a pesar de que no era el momento adecuado, no me negué. Pensé que no había nada de malo en que la viera un momento. En cuanto mi sobrina vio las fotos de la casa, su expresión cambió al instante. Se acercó rápidamente, los ojos muy abiertos, y no tardó ni un segundo en exclamar, «Yo quiero esa casa». La emoción en su voz era evidente, y aunque al principio pensé que era solo un comentario inocente, en cuanto escuchó que no se trataba de algo que pudiera comprarse, comenzó a insistir. «Papá, cómpramela. Quiero esa casa de muñecas», me dijo, señalando la foto con el dedo. En ese momento, traté de mantener la calma. Sabía que ella no entendía la importancia detrás de la casa, ni todo lo que había implicado restaurarla. Con la mayor delicadeza posible, le expliqué, «Lo siento, pero esa casa no está a la venta. Es un regalo para tu tía, es algo muy especial para ella». Pensé que con eso se calmaría, pero en cuanto terminé de hablar, su rostro pasó de la curiosidad a la frustración. Fue como si hubiera encendido una chispa, porque al instante comenzó a hacer un escándalo. Primero, gritos suaves, luego más fuertes. Se quejaba, se cruzó de brazos y, por último, terminó tirándose al suelo en medio de la sala, pataleando y gritando, «Yo quiero la casa. Es mía». Intentaron calmarla, pero ella no paraba. Los gritos se hicieron más intensos, y aunque traté de mantener mi postura, la situación se me salió de las manos. La escena fue tan incómoda que, en ese momento, dejé de pensar en la sorpresa que tenía planeada para mi esposa y me concentré en manejar la situación con mi sobrina. Después del berrinche de mi sobrina, la situación en casa se volvió aún más tensa. No solo mi sobrina seguía insistiendo en que la casa era suya, sino que, poco después, la conversación se extendió a los demás miembros de la familia. Mi hermano, mi cuñada y algunos otros comenzaron a tomar partido, y la presión aumentó. «Es solo una casa de muñecas, ¿por qué no se la das? Es una niña, ¿no ves cuánto le gusta?», decía mi cuñada, con una expresión de exasperación. «Tu esposa ya es adulta, ¿para qué le haría falta una cosa así? Ella ni la va a usar». Mi hermano, que solía ser más comprensivo, comenzó a hacer comentarios en la misma línea. «Vamos, hombre, es solo un juguete. Ya no tiene sentido que la guardes como un tesoro. Tu sobrina la quiere, y sería un gran gesto». La presión se sentía como un peso creciente sobre mis hombros. Intenté explicarles, con la mayor paciencia posible, que esa casa no era solo un juguete. Les conté la historia, les hablé de cómo mi esposa había perdido ese regalo cuando era pequeña, cómo sus padres, con tanto esfuerzo, se la habían comprado, y cómo, con el tiempo, esa casa se convirtió en uno de los pocos recuerdos que le quedaban de ellos. Les expliqué que para ella significaba mucho más que un simple objeto, era un pedazo de su niñez, un vínculo con sus padres que nunca pudo recuperar hasta ese momento. Pero, aunque lo intenté con todas mis fuerzas, no todos entendieron la magnitud de lo que estaba en juego. Mi madre, por otro lado, fue la única que escuchó atentamente, se calló por un momento y luego, con una mirada comprensiva, me dijo, «Entiendo, hijo. Sé lo importante que es para tu esposa. No dejes que te presionen». Sin embargo, el resto de la familia no se mostró tan comprensivo.
En lugar de calmarse, sus intentos de convencerme se volvieron más agresivos. Mi hermano me dijo, ¿no te da pena? Es una niña, por el amor de Dios. Tu esposa no va a perder nada si le das la casa. Además, no entiendo por qué te pones así, si ni siquiera la usara. Mi cuñada, visiblemente molesta, agregó, estás siendo un egoísta. Estás negándole a tu sobrina algo que realmente quiere. No puedes decir que, no, solo porque tienes un capricho. Si tu esposa ni la quiere. Fue como si estuviera hablando con un muro. Mientras más intentaba explicarles, más se ponían duros. Y cada vez que trataba de razonar con ellos, me sentía más solo en mi decisión. La situación me estaba desgastando, y no sabía cuánto más podría aguantar. La discusión solo cesó porque en ese momento mi esposa llegó a la reunión. Saludó con una sonrisa amable, como siempre, aunque su expresión se suavizó al notar el ambiente tenso y, por supuesto, el llanto incontrolable de mi sobrina que seguía haciendo un berrinche en el sofá, abrazada a su madre. ¿Qué pasó?, preguntó mi esposa con genuina preocupación, mirando a la niña y luego a todos los que estaban en la sala. Nadie dijo nada. El silencio fue incómodo. Todos evitaron mirarla. Y entonces, mi cuñada, en lugar de explicar lo que había sucedido, se dirigió directamente a mi esposa con una sonrisa falsa y soltó el comentario más cruel que escuché en toda la tarde. Ya estás grande, ¿no? Deberías madurar y superar lo de la casa de muñecas, dijo, con ese tono pasivo-agresivo que usa cuando quiere sonar razonable. Podrías comportarte como una buena tía y regalársela a mi hija. Es solo una casa, para ti no significa nada, pero para ella es todo. Vi cómo el rostro de mi esposa cambió de inmediato. Bajó la mirada, y su sonrisa desapareció. No dijo una sola palabra. Pero en sus ojos, esa chispa de alegría que normalmente lleva encendida, se había apagado. La conozco demasiado bien como para no darme cuenta. No quise que ese momento durara más. Sin decir una palabra, me acerqué, tomé su mano con firmeza y la miré directamente. Ella me miró de vuelta, aún con los ojos un poco vidriosos. Asintió, como si ya supiera que yo no iba a permitir que esto pasara a mayores. Vamos a casa, le dije simplemente, y sin darle explicaciones a nadie, salimos de ahí. Ya en el auto, cuando íbamos camino a casa, mi esposa rompió el silencio. ¿Qué fue eso?, me preguntó en voz baja, sin rabia, solo con una mezcla de desconcierto y tristeza. No quería que esa fuera la forma en la que se enterara. No así, no en medio de un berrinche, ni con ese comentario tan fuera de lugar. Pero tampoco podía guardármelo más. Respiré hondo, tratando de esconder la frustración que me hervía por dentro. No solo me habían arruinado la sorpresa, también le habían hablado con una crueldad completamente injustificada. Hace unos meses, en un viaje de trabajo, encontré una tienda de juguetes antiguos, empecé a decirle, mientras mantenía la vista en el camino. Ahí vi una casa de muñecas, igual a la tuya. Estaba bastante deteriorada, pero tenía todos los accesorios. No lo dudé. La compré, la traje conmigo, y la restauré. Ella volteó a verme lentamente. ¿La restauraste?, preguntó, casi como si no lo creyera. Asentí, conteniendo una sonrisa. Pensaba dártela en tu cumpleaños. Solo faltaban un par de semanas. Pero, bueno, tuve la brillante idea de mostrarle las fotos a mi hermano para ver qué opinaba, y ya sabes cómo terminó eso. Y en ese momento, pasó algo que me alivió el corazón, vi cómo el brillo volvía a sus ojos. Su expresión cambió por completo, como si el peso del comentario de mi cuñada se esfumara, como si el recuerdo de lo que esa casa significaba para ella hubiese regresado con fuerza. ¿En serio la restauraste?, repitió, esta vez con una sonrisa suave, casi incrédula, casi temblorosa. Sí, le respondí. Está en casa, ¿quieres verla? Ella asintió sin decir nada más, pero su emoción era evidente.
Apenas llegamos, la tomé de la mano y la llevé directamente al estudio, donde había escondido cuidadosamente la casa bajo una sábana blanca. Cuando la destapé, se quedó en silencio por unos segundos, observando cada detalle, sin tocarla siquiera. Y luego, se arrodilló frente a ella, y sus dedos temblorosos rozaron el tejado como si se tratara de un recuerdo vivo. Mi esposa se abalanzó sobre mí. Me dio un beso, uno de esos que no necesitan palabras, y luego me abrazó largo y fuerte, como si quisiera quedarse ahí para siempre. La sentí respirar profundo contra mi pecho, como si soltara años de emociones contenidas. El momento fue interrumpido por el sonido de mi celular. Era mi hermano. Ella me miró y asintió. Contesta, me dijo con una sonrisa tranquila. Respondí la llamada. Mi hermano no tardó en hablar, y lo primero que dijo fue que llamaba para disculparse. No solo de su parte, sino en nombre de todos. En especial de su esposa. Me dijo que, tanto él como su esposa entendían lo mal que se habían comportado. Colgué, algo sorprendido, y le conté todo a mi esposa. Esperaba que ese fuera el final de esa extraña e intensa tarde, pero lo que dijo después me dejó aún más confundido. ¿Y si regresamos a la reunión?, preguntó, acariciando suavemente el tejado de la casa. ¿Volver? ¿Estás segura? Sí. Pero quiero que llevemos la casa con nosotros. No entendía del todo qué pasaba por su mente, pero confié. Tal vez tenía una idea. Tal vez solo quería cerrar ese capítulo con otra energía. Así que volvimos, ella cargando la casa como si fuese un pequeño tesoro, y yo con una mezcla de nervios y curiosidad. Al entrar, todos guardaron silencio. Las miradas se posaron en nosotros y en la casa. Mi esposa caminó hasta donde estaba mi sobrina, se agachó frente a ella y, con la voz más dulce que jamás le había oído usar, le dijo: «Trajimos la casa. Porque ahora es tuya». Todos se quedaron congelados. Pero fue mi sobrina quien rompió el silencio, para sorpresa de todos. «No», dijo bajito. «No quiero quedármela. Entiendo que es muy importante para ti». Mi esposa se quedó mirándola, con los ojos llenos de una ternura que no sabía que podía tener para alguien que no fuera yo. Le acarició el cabello con cariño. «Y justo por eso la traje», le respondió. «Porque sé que tú la vas a cuidar como se merece». La niña sonrió, aún con duda, y aceptó. Pero antes de abrazarla, agregó algo que a todos nos dejó sin palabras. «Cuando sea grande, te la voy a devolver». Mi esposa soltó una pequeña risa entrecortada por las lágrimas, y asintió. «Eso sería perfecto», dijo. «Porque probablemente será un buen regalo, para el bebé que estamos esperando». Ahí sí, las lágrimas ya no fueron solo de ella. Todos se quedaron boquiabiertos, hasta que las sonrisas empezaron a aparecer como si se encendieran luces una por una en una habitación oscura. Yo simplemente me quedé mirándola. Sorprendido. Feliz. Amándola aún más. No sabía si abrazarla, reír o llorar con ella. Así que hice todo al mismo tiempo. Ese día terminó mucho mejor de lo que jamás habría imaginado. Cuando regresamos a casa, todavía con las emociones a flor de piel, mi esposa me abrazó por detrás mientras yo dejaba las llaves sobre la mesa. Me giré para mirarla y fue entonces cuando, con una expresión mezcla de ternura y remordimiento, me dijo: «Perdón, por haber regalado la casa sin preguntarte. Sé que debió ser difícil restaurarla, y no quería tomar esa decisión por ti». Le sonreí y acaricié su rostro. «No pasa nada», le dije sinceramente. «Al final, esa casa era tuya desde antes de que yo siquiera supiera de su existencia. Y todo valió la pena. Ver cómo la recibiste, cómo brillaban tus ojos. Y luego enterarme de que voy a ser papá, créeme, no cambiaría nada». Ella me abrazó fuerte, con ese silencio que solo comparten las personas que se entienden más allá de las palabras. Y después,
con la voz un poco temblorosa, susurró. Gracias. De verdad, gracias. Volver a tener esa casa entre mis manos, fue como tocar un pedazo de mis papás. Y no lo sabía hasta ahora, pero, creo que había una parte de mí que todavía los estaba buscando. Tenerla de nuevo, me ayudó a sanar algo que ni siquiera sabía que seguía abierto. Yo no dije nada. Solo la abracé con fuerza, dejando que sus palabras se acomodaran en mi pecho, sabiendo que ese momento era el verdadero regalo, ella, nosotros, lo que venía. Y esa casa, que, de alguna forma, ahora nos unía a todos.